Días, mi nombre es Óscar Armando Rubalcaba Razo y yo quiero hablarles del acuerdo de las normas de origen en México. Como preámbulo les diré que las reglas de origen son disposiciones aplicables para determinar el país de origen. Pueden ser de carácter preferencial, pueden ser no preferenciales. Las preferenciales nacen en un contexto de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio, y el objetivo es obtener preferencias arancelarias. El acuerdo de las normas de origen en un contexto no preferencial se establecen para la aplicación de derechos antidumping, para la aplicación de cuotas compensatorias, medidas de salvaguarda y en el caso de México, medidas de transición. Dicho esto, les comento que en México, el 30 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen y las disposiciones para la certificación en materia de cuotas compensatorias. El objetivo era establecer de manera clara y precisa las reglas para determinar el origen y así aplicar las cuotas compensatorias. Este acuerdo se establecía 8 artículos y 7 anexos. En el anexo 1 se establecieron las reglas de origen que fueron adoptadas del Convenio de Kioto de 1974 y que establecen disposiciones y criterios aplicables para la forma y el procedimiento de determinar el origen. Lo que queremos analizar aquí es el contenido de los artículos y las barreras administrativas que México ponía para las mercancías que estaban sujetas a cuotas compensatorias y que estas barreras inhibían el comercio con México. Así pues, en el artículo primero de dicho acuerdo se establecía el objetivo, el cual ya lo señalamos, que era establecer de manera precisa y clara las normas para determinar el origen y aplicar cuotas compensatorias. En el artículo segundo se establecían definiciones, resaltando el concepto de formalización, que era el acto por el cual una autoridad o dependencia extranjera avalaba el contenido de un certificado de origen mediante su sello y su firma. Y organismo o autoridad extranjera, que era la dependencia extranjera autorizada por su legislación para avalar información y emitir certificados de origen. El artículo tercero estableció un principio básico que señalaba que el marcado de origen de la mercancía pesaba o mataba, por así decirlo, la información contenida en un documento de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el certificado o documento de origen se declaraba determinado país y la mercancía venía marcada como originaria de un diverso país, el marcado de origen prevalecía sobre el certificado de origen. El artículo cuarto es el artículo que establecía los procedimientos a seguir para la importación de mercancías sujetas a cuotas compensatorias. Señalaba que en el caso de mercancías textiles, calzado y artículos confeccionados, se tenía que exhibir un certificado de origen de uso general formalizado. ¿Qué significa esto? Que tenía que venir sellado y firmado por la autoridad extranjera. Además, establecía que para determinados países listados en dicho acuerdo, tenía que agregarse una constancia de verificación emitida por una unidad verificadora autorizada por la Secretaría de Economía. Dicho esto, podemos reconocer que para el caso de textiles, calzados y artículos confeccionados, el acuerdo de las normas que estamos comentando establecía normas administrativas, requisitos administrativos de imposible obtención, de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente los importadores, al momento de llegar y solicitar el trámite de la importación, no habrán obtenido la constancia de verificación ni habrán obtenido el certificado de origen formalizado, por lo que se inhibía el comercio específicamente para las mercancías que hemos mencionado.
tratándose de mercancías distintas al calzado, textil y artículos confeccionados, se tenía que exhibir una constancia de origen emitida por el productor o el exportador. Asimismo, en el artículo 6 se establecía que en el caso de que los países listados en el acuerdo quisieran no omitir la exhibición del certificado de origen de uso general, tenían que firmar un convenio de verificación con la Secretaría de Economía. El artículo 5, que me brinqué, establecía los requisitos que se debía de cumplir para el llenado del certificado de origen de uso general. Y en el artículo 7 y 8 se establecían diversas concesiones para omitir el procedimiento y la exhibición del certificado de uso de origen, que era como que la importación fuera menor a $1000, como que la importación fuera de muestras o muestrarios, o incluso escenarios que significaban que la importación de las mercancías iban a un régimen de trato especial, como la importación temporal o un depósito fiscal. El sentido del acuerdo de 1994 ha mudado. Sufrió varias reformas de tal forma que el contenido del artículo 5, 6, 7 y 8 ha sido derogado. Ya no existe más. El certificado de origen de uso general, formalizado, sellado y avalado por autoridad extranjera, ya no es más un requisito, y el listado de países que eran sometidos a requisitos administrativos de imposible cumplimiento ya tampoco existe. Se derogaron del artículo 5 en adelante, se derogaron 5 de 7 anexos, y el artículo 4 que establecía los procedimientos administrativos también fue modificado totalmente. Hoy en día el único requisito para omitir el pago de cuotas compensatorias es declarar en el pedimento que el país de origen es distinto de aquel país sujeto a cuotas compensatorias. Ese es el único requisito hoy en día. Como veremos, de 1994 al día de hoy han transcurrido más de 20 años. En la línea del tiempo es muy poco tiempo, pero en el comercio internacional han pasado muchas cosas. Las determinaciones que vieron la luz con el acuerdo de 1994 ya no existen más. Han caído las barreras administrativas y han caído también los señalamientos de países que sin fundamento eran sometidos a requisitos administrativos. Hoy en día, México está en el contexto y en el lenguaje internacional que dicta que debe de haber facilitaciones administrativas y debe de haber un flujo continuo en el comercio internacional. Quería compartir este pequeño análisis del acuerdo de las normas para determinar el país de origen en México con todos ustedes. Espero y haya quedado claro en este pequeño tiempo que me dedican y les he dedicado.